Pues podemos comenzar. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, como siempre, por conectarse a esta programación que ya hemos adoptado todos los jueves para traer distintos temas importantes que se están dando en Puerto Rico y que debemos aprovechar estos momentos en que estamos en nuestras casas para poderlos discutir y de esta manera virtual que podemos llegar a muchas personas y que lo puedan también ir compartiendo. Y hablando de compartir esta programación, pues como siempre quiero darle las gracias a la Delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que como siempre están disponibles para compartir y auspiciar estas programaciones y ayudarnos a que podamos llegar a más personas. Así que muchas gracias como siempre a la delegación. El tema que tenemos para hoy es la deuda pública, la pandemia, el COVID-19 y el papel de la nueva universidad a raíz de los cambios que estamos viendo en Puerto Rico, en nuestra economía y en nuestra forma de vivir, en cómo nos ha cambiado esta pandemia del COVID-19. Hoy los invitados especiales somos el licenciado Rolando Emanueli y esta servidora. Vamos a estar hablando un poquito sobre un poco de una introducción sobre qué es lo que queremos traerles en la noche de hoy, y obviamente tenemos que hablar, sí, no podemos dejar el efecto de la ley promesa en todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y de la imposición de la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poco sobre eso también y discutir cuáles son esos poderes que tienen los miembros de la Junta y cómo es que hemos llegado hasta donde estamos, para que entonces podamos entrar ya con un poco más de detalle en el aspecto de la nueva universidad y qué queremos decir con eso y hacia dónde debemos movernos en nuestro sistema educativo para que nuestros estudiantes y la comunidad en general pues puedan enfrentar esta situación de crisis económica que vivimos y que lamentablemente pues ha ido empeorando con todos los sucesos que hemos tenido que vivir. Así que le cedo la palabra a Rolando para que comencemos con los temas introductorios. Saben que voy a estar pendiente de los comentarios que son bienvenidos y de las preguntas que tengan y vamos a ir contestando en el camino. Bien, gracias Jessica y gracias a las personas que se están conectando. El tema de esta noche tiene su origen en el estudio que hemos hecho de la ley promesa y de la situación que ha estado atravesando Puerto Rico desde la aprobación de la ley, ¿verdad? En el año 2016, que ha permitido una reflexión bien intensa sobre la historia política, económica y social de Puerto Rico, y que nos ha traído a unos retos que jamás este pueblo había tenido, ¿verdad? No solamente tenemos una crisis económica que está más o menos desde el 2006, que los economistas se han puesto de acuerdo para decir que es una depresión, que no es un mero ciclo de recesión, sino es una ruptura de la estructura económica del país. Y además de eso, pues caímos en la insolvencia, se declara el impago de la deuda pública, lo cual genera toda una serie de consecuencias en la liquidez del gobierno de Puerto Rico para atender las pensiones, para atender el pago de la deuda, para atender los servicios esenciales. Y esto pues trae el colapso del modelo económico colonial, pero también ocurre el colapso del modelo político colonial. Y con esto lo que queremos decir es que aquí estábamos viviendo bajo la metáfora esta del pacto, en donde se alegaba que había una relación bilateral política entre Puerto Rico y Estados Unidos y que Estados Unidos no podía modificarla unilateralmente. Y tuvimos la ley promesa, que es una modificación unilateral del pacto. Es lo que la jueza Sotomayor se queja en su opinión concurrente de la opinión del 1 de junio del Tribunal Supremo relacionado al caso que llevó Lautier para cuestionar los nombramientos. La jueza Sotomayor dice que se preocupa de que la actuación unilateral del Congreso aprobando la ley promesa no podría ser que no tenga base legal en la Constitución. Y viene el caso de Sánchez Valle, que viene a aclarar dramáticamente, ¿verdad?, que Puerto Rico no tiene una soberanía separada
a la soberanía del gobierno federal y que estamos bajo la cláusula territorial, no obstante la ley 600 y todo lo que se ha dicho sobre la constitución del gobierno de Puerto Rico. Así que no solamente tenemos un colapso económico, sino también un colapso político, que el hecho de los huracanes que vinieron después, o sea, viene Promesa, viene el impago, viene Sánchez Valle, viene el caso de Franklin, que determina que no tenemos poder para establecer una ley de quiebra criolla, y entonces encima de eso vienen los huracanes Irma y María, que dejan a Puerto Rico totalmente destruido y que también destruyeron algunos de los mitos que había en Puerto Rico antes de esos huracanes. Tenemos entonces los terremotos que afectaron dramáticamente la región suroeste, sino también la psiquis del pueblo puertorriqueño, y desafortunadamente gran parte de la población del país vive bajo este miedo y riesgo constante de la ocurrencia de terremotos y de un evento de mayor significado, ¿verdad? Que sería terrible para la región. Y el COVID-19 pues ha venido a dar el puntillazo final en la crisis económica que estamos sufriendo, porque ha obligado a una paralización de toda la actividad económica, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel global. Y hay unos riesgos bien pues, potenciales de que vuelva a recrudecerse el evento en términos de que aumenten los contagios y que haya que cerrar otra vez, esto con unas consecuencias ya insospechadas en términos de la paralización económica que hemos estado sufriendo. La situación de que la Junta esté gobernando sobre Puerto Rico con mayor intensidad desde que se decretó el cierre de todas las actividades económicas, es para agudizar, también agudiza la crisis política, porque en realidad la gobernadora no puede hacer nada sin que la Junta esté escribiéndole cartas amenazándolo, recriminando, diciendo que no puede, amenazando con anular las leyes. Y desde que se decretó el cierre el 16 de marzo, la Junta ha escrito más de 175 cartas en donde están en esa actitud de estar fiscalizando el gobierno de Puerto Rico en cualquier movimiento que hace. Hoy la gobernadora está anunciando unos aumentos de salario para los empleados públicos y no tienen la sanción de la Junta, y es evidente que la Junta vendrá con una carta para decirle que no puede hacer eso. Así que el gobierno está cada vez más acorralado, lo cual nos trae, ¿verdad?, la situación de que Puerto Rico no tiene herramientas de crecimiento económico, no tiene herramientas de poder relacionarse internacionalmente con otros países y buscar ayuda de organismos internacionales. Los puertorriqueños no tenemos derechos políticos porque hay una junta nombrada por el presidente y por el Congreso, quien es la que gobierna día a día sobre Puerto Rico. Y para colmo, el tratamiento que nos ha dado el gobierno federal, aún bajo los derechos adquiridos que hay bajo la legislación de FEMA, por ejemplo, pues no ha sido empático con la situación de Puerto Rico y no ha respondido como corresponde en ninguno de los eventos que hemos mencionado. Así que la participación de la Junta en todo este trámite no ha ayudado a que la situación de Puerto Rico se pueda aliviar, y de hecho muchos planteamos que la gestión de la Junta ha empeorado la viabilidad económica del país, porque con las medidas de austeridad que la Junta ha ido imponiendo, pues la Junta ha aumentado el potencial de migración del país, y eso es uno de los problemas principales. Las condiciones de vida son tan difíciles que fomentan la emigración, y al fomentarse la emigración baja el consumo, bajan los recaudos, hay menos dinero para los servicios esenciales, y esto es un círculo vicioso que se agudiza con cada evento que ocurre de estos que he mencionado. Si este año ocurriera lo peor, que podría ser un huracán, pues entonces vendría eso encima de lo que ya hemos sufrido y de seguro aumentaría la emigración, deteriorando aún más la situación económica de Puerto Rico. Todo esto pues alarma, ¿verdad? Requiere atención de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y particularmente a mi juicio, ¿verdad?, y a juicio de Jessica, de uno de los motores económicos que tenemos en el país, que son las universidades, tanto públicas como privadas.
Sabemos cómo la Junta ha tratado la Universidad de Puerto Rico, que es el primer centro docente y es un centro que agiliza la movilidad social porque es mucho más barato el entrar a la universidad y como tiene unos programas de bachillerato y graduados que son de excelencia, la gente que estudia en la Universidad de Puerto Rico pues tiene gran potencial de abandonar la pobreza, etcétera, de tener movilidad social, progresar, etcétera. Y la Junta no ha entendido eso y lo que ha hecho es recortarle constantemente. Este año, ante la situación dramática que estamos viendo con el COVID, es la primera vez que no va a haber un recorte sustancial. Va a haber un recorte, pero no es sustancial a la universidad. Y me parece que en esta crisis que tenemos, donde la clase política no tiene poder, donde la Junta gobierna autoritariamente sobre Puerto Rico, donde hay una crisis económica dramática, pues es necesario que la universidad asuma un papel fundamental en la solución de estos problemas, en el pensamiento crítico que tiene que haber para solucionar estos problemas y el momento no puede ser más propicio para que la universidad asuma esta posición de liderazgo. Es evidente, yo creo que eso no se puede debatir, que las universidades han estado rezagadas del discurso público, de la acción comunitaria, de la acción política y se han dedicado más bien a educar, pero no han asumido papel de liderazgo. Y me parece que la situación es totalmente propicia para que la universidad asuma ese espacio de liderazgo y empiece a producir contenido intelectual que se traduzca en acción política y que ayude a mejorar la situación de Puerto Rico. Y digo que este es el momento ideal porque los huracanes, promesa, el impago, la crisis económica, el COVID, los terremotos han destruido los mitos sobre los cuales se sustentaba la legitimidad, y pongo comillas, del sistema colonial, ¿verdad? Por ejemplo, después de Irma y María, nadie puede negar que Puerto Rico es un país muy pobre y que Irma y María destaparon la pobreza de Puerto Rico. Ha quedado evidente con la crisis económica que el modelo de procurar inversión en Puerto Rico a base de incentivos contributivos, eso ya fracasó también y eso ha creado más daño que bien para Puerto Rico. El pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico pues se derrumbó. Sánchez Valle, la ley promesa, la opinión del caso de Lutier versus la Junta, donde expanden realmente los poderes de la cláusula territorial, diciendo que la cláusula de los nombramientos no aplica a los nombramientos de la Junta. Se cae el mito de que el Congreso es prudente en el ejercicio de los poderes bajo la cláusula territorial y que no va a ser el uso máximo. Pues promesa es el uso máximo de esos poderes. Se cae el mito también de que el ELA, el Estado Libre Asociado, tiene un tratamiento contributivo privilegiado ante los Estados Unidos porque ya Estados Unidos entró en tratados con otros países, incluyendo nuestra república hermana, la República Dominicana, que tiene acceso a los mercados norteamericanos como los tenía el Estado Libre Asociado y por ende ya no es una ventaja competitiva única. Los poderes que tiene la constitución de Lela ya no son suficientes para lidiar con los problemas socioeconómicos porque la Junta decide a base de su visión ideológica de que ellos son una junta para imponer políticas neoliberales de austeridad y por ende las políticas están dirigidas a la extracción máxima de la ganancia o del dinero que genera el país para pagar a los bonistas. Y dentro de ese contexto, pues no hay poderes en la constitución del Estado Libre Asociado para tratar de resolver la situación económica. No hay derechos democráticos y civiles porque podemos ir en noviembre a votar y la gente que escojamos ahí, sean independentistas, de Victoria Ciudadana, sean del Partido Nuevo, no sé el nombre, me excusan, ¿verdad? Proyecto Dignidad, sea de cualquier partido, el que salga electo y empiece a trabajar en la legislatura en enero, no tiene poderes. El presupuesto lo va a haber aprobado la Junta y la Junta decide si se reprograma cualquier partida. O sea, no tienen ni el poder de reprogramar dinero que haya sobrado en una de las partidas. Así que no pueden gobernar. Así que no tenemos derechos políticos. Se cae el mito de la ausencia del racismo, la insurrección que se está viviendo en Estados Unidos
ha destapado en Puerto Rico, como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿verdad? Las pasiones en cuanto a las personas que son racistas y las personas que nos oponemos al racismo, y ha ido identificándose estos nichos de racismo que la gente miraba de lado, ¿verdad? Y no le prestaba atención. Dávila Colón acaba de ser despedido, una persona que lo que habla es de odio todo el tiempo, odio político, odio social, odio económico, y pues se dio ahora con la situación de que estaba atacando racialmente, utilizando lenguaje totalmente inapropiado dentro de las reglas de la FCC, y fue despedido. Así que se derrumba el mito de que en Puerto Rico no hay racismo. Y también se derrumba el mito de la imagen patriarcal, de que Estados Unidos nos acoge en su seno cada vez que nos pasa algo y que no nos va a pasar nada malo porque Estados Unidos nos va a ayudar. Todo eso se ha derrumbado. Todavía no han empezado a reparar los toldos azules después de septiembre del 2017. Así que si queda alguna duda sobre cuál es la visión que tiene Estados Unidos en términos de las desgracias que nos ocurren, pues yo creo que nada más que con computar el tiempo que ha pasado sin que se corrija el problema de los toldos, ya tenemos la prueba fehaciente. Entonces, esto trae unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos lidiar y educar para manejar estas calamidades que estamos sufriendo? ¿Cómo salimos de este atolladero? ¿Cuáles deben ser los fines de la educación universitaria? ¿Cómo la pandemia, ¿verdad?, afecta el papel, la función y las operaciones de las universidades? ¿Y cómo va a ser el mundo, particularmente el mundo laboral, después del COVID-19? Que tenemos que empezar a plantearnos eso, discutirlo, analizarlo y establecer las estrategias para que podamos seguir funcionando como país y mantener la viabilidad del país. Y para poder hablar de esos retos, pues hay que desglosar, ¿verdad? Brevemente, ¿verdad? No vamos a estar horas aquí, pero desglosar las diferentes áreas problemáticas de Puerto Rico, y para que entendamos la necesidad de actuar y de cómo la universidad tiene que involucrarse definitivamente con el problema político de Puerto Rico, pues le voy a dejar la palabra a Jessica para que nos explique cuál es la situación de Puerto Rico bajo la ley promesa. Sí, es como dice Rolando, evaluar esas áreas problemáticas, y dentro de ese contexto, pues lo primero que tenemos que mirar es la situación colonial de Puerto Rico y cuál ha sido esa historia que la tocaré de manera bien resumida, con respecto a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, si vamos hacia atrás, ¿cómo comenzamos en esto? Pues todos sabemos que Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 1898, y como resultado del Tratado de París, del cual Puerto Rico no formó parte, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico no formó parte de ese acuerdo del Tratado de París. Pues entonces Estados Unidos se hace cargo de las determinaciones sobre política pública, sobre los derechos que vamos a tener los puertorriqueños, sobre nuestra estructura de gobierno, etcétera. Así que luego de eso se aprueba entonces la ley Foraker en el año 1900, que viene siendo la primera ley orgánica, donde ahí Estados Unidos era el que tenía el control de nombrar, por ejemplo, los gobernadores y los altos oficiales de nuestro gobierno. Y poco después de eso, entonces surgen los casos insulares, que los primeros de los casos insulares se resuelven en el año 1901. De hecho, una de las controversias en los casos insulares era antes de la aprobación de la ley Foraker, después de la aprobación de la ley Foraker, cómo cambiaba el estatus de los puertorriqueños con respecto a Estados Unidos. Y claro, de los infames casos insulares, que siempre hemos hablado sobre ellos y los hemos criticado incansablemente, pues surgen unas determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que están basadas en consideraciones puramente racistas, porque Estados Unidos se encuentra entonces siendo dueño de unos territorios donde viven unas personas que tienen otro color de piel, que tienen otro idioma, incluso creen en otra religión y otra estructura judicial, ¿verdad? Porque recuerden que de España caímos a Estados Unidos. Entonces, los casos insulares lo que hacen es establecer con más fuerza este sistema colonial, determinando el Tribunal Supremo que
en los territorios como Puerto Rico, territorios no incorporados, le pertenecen a Estados Unidos, pero no son parte de Estados Unidos. Y en ese sentido, y esto todo interpretando la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, donde cae Puerto Rico, que dice que el Congreso de los Estados Unidos puede establecer todas las reglas y las leyes que entienda necesarias para disponer y manejar el territorio y su propiedad. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Estados Unidos, como bajo esta propia cláusula de la Constitución, los territorios caemos puramente como propiedad, independientemente, ¿verdad?, de si aquí vive gente o no. Y los casos insulares lo que hacen es rematar eso para establecer ese control que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico, el control que tiene el Congreso de los Estados Unidos, para llegar al punto de decir, bueno, pues no todas las cláusulas de la Constitución de Estados Unidos van a aplicar a estos territorios, sino que solamente van a aplicar algunas, aquellos que sean derechos fundamentales. Y de allá para acá, estos casos han sido utilizados para determinar qué de la Constitución de Estados Unidos va a aplicar. Han sido utilizados para discriminar contra Puerto Rico y los otros territorios con respecto a ayudas federales, etcétera. Y podemos ver claramente en el lenguaje de los casos insulares cómo se refieren a las personas que vivimos en estos territorios como los alien races, como personas salvajes. Ese es el idioma, ese es el mensaje que envían. Esas son las motivaciones para resolver estos casos de la manera en cómo fueron resueltos. Y sabemos que todavía, a pesar de que son casos del 1901 y son varios casos, no han sido revocados, y fue uno de los temas que se tocaron en la argumentación y a lo largo de todo el caso de Lautier contra la Junta de Control Fiscal en lo que respecta a la impugnación de los nombramientos de los miembros de la Junta. Así que esos casos todavía siguen vivos, y ahora para mí resulta importante que lo sigamos discutiendo cuando está bien fresco en la memoria de todos este asunto del racismo, porque no se trata solamente del racismo hacia las personas negras, sino también los brown. Nosotros somos los brown, ¿verdad? Los latinos, los puertorriqueños. Ya una vez pasamos los casos insulares, que sabemos que nos siguen persiguiendo desde ese tiempo, pues entonces en el 1917 se aprueba la ley Jones, que lo que hace es imponernos la ciudadanía americana a los puertorriqueños, porque no es algo que en aquel momento se dio como que los puertorriqueños lo pedíamos o lo queríamos. Hubo realmente oposición a eso, pero se impone la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Y claro está, toda esta legislación también toca el asunto de la deuda, y se van dando los ingredientes necesarios para el endeudamiento y la explotación económica de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el sistema colonial está diseñado para extraer riquezas de la colonia. Y eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos desde el momento en que nos adquiere. Con la ley 600, en el año 1950, entonces cambia la estructura de gobierno. En el 52 se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, claro está, con sujeto a la revisión del Congreso y a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, donde ellos pues quitaron cláusulas y dijeron, bueno, esta es la versión que nosotros vamos a aprobar. Y con la Constitución de Puerto Rico, pues sí, se delegan poderes al gobierno local, se crea esta estructura de autogobierno donde nosotros podemos escoger a nuestros gobernantes. La Constitución pues se da utilizando esta idea del pacto que mencionaba Rolando y que lo menciona la jueza Sotomayor en su opinión concurrente, aunque pudo haber sido muy bien una disidente. Y se da bajo este concepto del pacto, ¿verdad? De que fue un acuerdo entre las partes, entre Puerto Rico y Estados Unidos, y por eso es que surge entonces la discusión de la jueza Sotomayor en su opinión concurrente, de si en realidad el Congreso de los Estados Unidos, una vez
pues entra en este pacto con el pueblo de Puerto Rico, puede unilateralmente quitarnos esos poderes que nos fueron delegados con respecto a nuestro propio gobierno y escoger nuestros gobernantes. Lo que pasa es que vemos el caso de Sánchez Valle, por ejemplo, que fue resuelto en el 2016, donde, claro, siempre hemos estado hablando de colonia, pero el concepto colonia cada vez es más natural para nosotros, cada vez podemos decirlo con toda franqueza y nadie se escandaliza, porque ya todo el mundo, yo creo que ya no hay nadie que pueda negar que nuestro sistema es uno colonial y que ya no da para más. En el caso de Sánchez Valle, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues en esencia nos dice, eres una colonia, no tienes ni siquiera el poder para procesar una acusación criminal si ya el gobierno federal lo ha hecho, que es en el asunto, ¿verdad?, de la doble exposición, porque el poder último para procesar acusaciones criminales lo tiene, emana del gobierno federal. Así que tú no tienes una fuente de poder soberana para, y en ese sentido, pues ahí es que vemos, ¿verdad?, cómo de Sánchez Valle para acá, la palabra colonia la tenemos ahí todo el tiempo presente. Ahí en el 2016 también se resuelve el caso de Franklin, que es otra gritando colonia también a todos los cielos, porque en el caso de Franklin lo que ocurre es que nos vemos en una crisis económica donde está claro que no se puede pagar la deuda, o sea, ya no da para más lo que el gobierno puede recaudar para poder cumplir con sus obligaciones. Pero ¿qué pasa? Que por actuación congresional también, Puerto Rico cae fuera de la posibilidad de erradicar una quiebra bajo el capítulo 9 del Código de Quiebra Federal. Porque el gobierno, el Congreso en el 84 sacó a Puerto Rico de las disposiciones que permitían que Puerto Rico erradicara esa quiebra. ¿Qué pasa entonces? Que Puerto Rico no tiene acceso a los procedimientos de quiebra del capítulo 9, pues Puerto Rico legisla su propia ley de quiebra. La controversia llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo en el caso de Franklin, después del caso de Sánchez Valle en ese mismo año, dice: no puedes tampoco legislar tu propia ley de quiebras. Así que no tienes acceso a la quiebra por ley federal, no tienes acceso a tu legislar tu propia ley. Tienes que esperar, en esencia, que el Congreso de los Estados Unidos tome acción al respecto. Y de ahí es que entonces viene Promesa. Que Promesa se aprueba en junio del 2016 y con Promesa, pues claro está, viene la imposición de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué dice el Congreso cuando aprueba Promesa? Bueno, yo estoy aprobando esta ley al amparo de los poderes que yo tengo bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que como mencioné ahorita, lo que establece es que el Congreso tiene el poder de disponer y de hacer todas las leyes y regulaciones necesarias para los territorios y su propiedad, ¿verdad?, que le pertenecen a los Estados Unidos. Y como mencioné, esta cláusula territorial ha sido interpretada por los casos insulares para establecer que el Congreso de los Estados Unidos tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Así que el Congreso pues hace la aclaración de que está aprobando la ley Promesa al amparo de la cláusula territorial y establece con la ley Promesa que el propósito es que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y tener acceso a los mercados de capital, ¿verdad? Ese es el objetivo de Promesa. Lo que pasa es que lo hace ¿a cuenta de qué? A cuenta de la gente, a cuenta de imponer una junta de control fiscal con unos poderes extraordinarios que van muy por encima de los poderes que tiene el propio gobierno de Puerto Rico e incluso sustituye, porque le quita ese poder al gobierno de Puerto Rico para ser la junta entonces la que tome las decisiones finales sobre todos los asuntos que tengan que ver con los asuntos fiscales, los asuntos de política pública, etcétera. Así que otro punto bien importante es que
la ley promesa establece que la Junta de Control Fiscal es una entidad dentro del gobierno territorial y dice claramente que no será considerada como un departamento o agencia del gobierno federal, sino va a ser parte de ese gobierno territorial. Y todos estos asuntos fueron los que se discutieron en el caso de la UTIER contra la Junta de Control Fiscal, porque allí se cuestionaba el hecho de que los miembros de la Junta de Control Fiscal tienen tanto y tanto poder sobre el gobierno de Puerto Rico y por consiguiente sobre el pueblo de Puerto Rico, que no se pueden considerar como meros oficiales territoriales, sino que hay que mirar que esa autoridad es tan significativa que los denomina oficiales federales. En ese sentido, pues tenía que cumplirse con un proceso que establece la Constitución de los Estados Unidos con respecto a sus nombramientos, de que los nombra el presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Ya sabemos que el resultado de esos planteamientos, pues lo vimos hace unas semanas en el caso de la opinión resuelta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el tribunal nos dice, no, son oficiales territoriales las actuaciones de la Junta, las decisiones y los poderes que tiene la Junta se circunscriben únicamente al territorio y por lo tanto no pueden ser considerados como oficiales territoriales. Y entonces este caso se convierte en el último de todos los casos insulares, en el más reciente de los casos insulares, porque vemos cómo el Tribunal Supremo, en esencia, reconoce que el Congreso, a través de promesa, modifica esta teoría del pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos, modifica nuestra Constitución y nuestra estructura de gobierno, nuestro sistema de aprobación de leyes, para darle todos esos poderes a la Junta, y pueden hacerlo porque Puerto Rico está bajo la cláusula territorial, donde el Congreso tiene esos poderes plenarios. Así que ya que estoy hablando de los poderes de la Junta, sí, hablando de promesa un poquito general, pues la ley se divide en 7 secciones. De esas 7 secciones, la más, por lo menos para mí, la más significativa podría ser el título 2, donde establece las responsabilidades y los poderes que tiene la Junta, aunque a lo largo de toda la ley vemos los poderes que tiene la Junta, no solamente el título 2. Y está el título 3, que es el de ajuste de deudas, que son los procesos que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el gobierno central, que aunque quedó paralizado por la pandemia, pues ya estaba presentado ese plan de ajuste del gobierno central, y venía por ahí el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica también, por ejemplo. Lo que pasa es que todo pues se ha paralizado por el asunto de la pandemia. Entonces tenemos esta Junta de Control Fiscal que está compuesta por 7 miembros. Como mencioné, todos los miembros de la Junta fueron nombrados por el presidente Obama, y según el sistema que elabora la ley para el proceso de los nombramientos, pues el presidente tenía que escogerlos a los miembros de la Junta de unas listas preparadas por el Congreso. 6 de los miembros de la Junta los escoge el presidente de estas listas preparadas por el Congreso, asegurando, ¿verdad?, que haya representación de minoría y mayoría del Congreso. Y uno de los miembros de la Junta los escoge el presidente a su entera discreción. Ese proceso era el que precisamente se estaba cuestionando con el caso de Lautier, que tengo que mencionar, porque muchos preguntarán, pero ¿y qué hace Lautier cuestionando ese proceso? Bueno, pues porque en la medida en que se pueda determinar que estos poderes que tienen son tan sustanciales que son poderes federales, pues entonces nunca se cumplió con los procesos de la Constitución, y
claro está, las determinaciones de la Junta afectan a los miembros de la UTIER como nos afectan a todos, pero muy específicamente en el contexto de la UTIER, pues los convenios colectivos que se ven afectados por las medidas de austeridad que va imponiendo la Junta. Así que esa es la motivación de la UTIER para en la lucha de los derechos de los trabajadores, pues tratar de que se invalidaran las actuaciones de la Junta por ser inconstitucionales. Pero sabemos que el resultado del caso, pues no fue ese, porque el tribunal entendió, no, el tribunal ni siquiera aplicó ese análisis que había aplicado en casos previos sobre cuán significativos son los poderes, y simplemente aplicó un análisis básicamente que lo crea para este caso, donde lo que miran es el asunto de si los poderes pues se circunscriben al territorio o no. Así que hablando como decía, hablando de los poderes de la Junta, pues vemos que, bueno, sí, una cosa que quería mencionar, aunque, porque, ¿verdad? No sé si a este punto hay alguien que no lo sepa, pero lo menciono como quiera. Claro está, las operaciones de la Junta de Control Fiscal son financiadas por el gobierno de Puerto Rico, que claro, nos imponen la Junta, somos nosotros mismos los que tenemos que pagarlo. Los miembros de la Junta tienen inmunidad ante cualquier reclamación por responsabilidad que se presente en su contra, y quien único tiene la autoridad para remover a los miembros de la Junta sería el presidente de los Estados Unidos claro, por justa causa, ¿verdad? Así que a pesar de que se determina, y ya el Supremo de Estados Unidos lo reitera, que son un ente territorial, ¿verdad? Que cae dentro del gobierno territorial, bueno, pues el territorio no es el que puede tomar la decisión de remover a alguno de los miembros de la Junta, sino que el presidente es el único que tiene ese poder. El gobierno, la legislatura no pueden ejercer, de hecho, ningún control, supervisión o revisar o fiscalizar las actividades de la Junta. Eso es por disposición de la propia ley promesa. Y tampoco pueden aprobar o ejercitar ninguna ley o regulación que menoscabe o derrote los propósitos de la ley, porque si lo hacen, pues la Junta tiene el poder de impedir la implementación de esas leyes, de anular esas leyes, obviamente trastocando por completo todo ese proceso que establece nuestra Constitución sobre la aprobación de legislación en Puerto Rico. Así que, entre otras cosas, entre otros poderes que tiene la Junta de Control Fiscal, pues vemos que pueden contratar, pueden celebrar sesiones y vistas en las cuales pueden tomar juramento a testigos, recibir testimonios, recibir evidencia. Así que vemos los poderes cuasi judiciales que tiene la Junta. Pueden solicitar, obtener información tanto del gobierno federal como del gobierno territorial. Pueden obtener información sobre acreedores del territorio o de la instrumentalidad que esté, ¿verdad? Que sea una entidad abarcada bajo la ley promesa. Pueden emitir órdenes requiriendo la comparecencia y testimonio de testigos y la producción de documentos, archivos, libros, correspondencia, etcétera. Y Rolando mencionaba todas las cartas que ha enviado la Junta de Control Fiscal a la gobernadora en el poquito tiempo que lleva de pandemia, cuestionando y solicitando información sobre cualquier cosa que haga el gobierno, porque ellos están ahí para eso mismo, para supervisar al gobierno de Puerto Rico en sus actuaciones y determinaciones. Pueden hacer cumplir ciertas leyes del territorio, certificar acuerdos voluntarios con los acreedores del territorio,
pueden realizar las reducciones que entiendan necesarias en términos de los gastos del territorio o de la instrumentalidad. Y cuando digo instrumentalidad me refiero a agencias de gobierno, ¿verdad? Corporaciones públicas que puedan estar bajo el título 3, como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica. Pueden emitir órdenes sobre congelación automática de contratación de empleados, pueden prohibir la suscripción de contratos o de que se realicen transacciones financieras, y ya vimos cómo la Junta corrió rápido para cuando se dio el asunto de los contratos sobre las pruebas, que el controversial contrato sobre las pruebas del COVID. Y un asunto bien importante es que si el gobierno de Puerto Rico va a aprobar una ley, ahora que tenemos promesa y que tenemos la Junta de Control Fiscal, pues el gobierno tiene que hacer todo un proceso previo a la aprobación de la ley para certificarle a la Junta que esa ley no tiene efecto negativo en lo que serían los ingresos y los gastos del gobierno, y que no es incongruente con el plan fiscal, cosa que no había, que obviamente no se hacía antes de que estuviera la Junta. Pues ahora es como pedir permiso antes de la aprobación de una ley, y obviamente la Junta pues puede intervenir para dejar sin efecto las leyes, revisar las leyes del gobierno, no solamente las leyes, sino también reglamentos, órdenes ejecutivas, etcétera. En lo que respecta a los planes fiscales, por ejemplo, pues la Junta, sí, la ley establece un proceso medio simbólico en el que el gobierno de Puerto Rico pues prepara el plan fiscal y prepara el presupuesto, pero al final del camino, quien lo certifica, quien lo autoriza es la Junta de Control Fiscal, y ellos son los que dicen si ese plan fiscal va o no va, y si no le gusta lo que le sometió el gobierno de Puerto Rico, pues entonces la Junta será los que impongan su propio plan fiscal y su propio presupuesto. Y claro, el plan fiscal en conjunto con el presupuesto son los planos a seguir para todo el proceso de reestructuración, y dentro de ese plan fiscal es que vemos cómo imponen las medidas de austeridad, los recortes los recortes en servicios, etcétera, y donde en lo que respecta a la universidad, donde veíamos, por ejemplo, la reducción de recintos, por ejemplo. Así que mencioné lo de los presupuestos, donde la ley va más allá y dice, bueno, el presupuesto que someta la Junta de Control Fiscal es el que se va a entender aprobado por el gobernador o gobernadora y la legislatura. Y ciertamente pues la Junta pues tiene discreción, claro está, para presentar el plan de ajuste, para determinar cuál es la instrumentalidad que va a presentar el caso de título 3, y es la que toma la determinación. En su momento tomó su determinación para que fuera el gobierno central el que radicara el proceso de quiebra, o sea que no es ni siquiera el propio deudor. Y les he hablado en lo que voy explicando sobre el caso del Supremo, que ya todos sabemos el resultado, pero bien interesante en el transcurso del caso, cómo cuando el caso va al Tribunal de Apelaciones, acá la jueza Laura Taylor Swain, que es la jueza que está encargada de manejar los procesos de la quiebra, pues ella determinó que los miembros de la Junta son oficiales territoriales y que aquí no había habido ninguna violación a la Constitución, y le dio total deferencia al Congreso cuando el Congreso dijo, sí, ellos son oficiales territoriales. Así que pues cuando el caso va al Supremo, al apelativo, en el primer circuito en Boston, el apelativo toma una dirección distinta, contraria, y el apelativo dice, no, hace un análisis de cuáles son los poderes de la Junta, y en efecto determina que sí, o sea, que tienen autoridad significativa por todo el poder que tienen, y de hecho hasta los compara con estos procónsules romanos, donde son escogidos en Roma
para implementar la ley romana y supervisar estos territorios y supervisar a los líderes de estos territorios, que fueron seleccionados en el territorio, pero con el permiso de Roma, ¿verdad? Y entonces hace esa analogía de cómo los miembros de la Junta de Control Fiscal, pues, son esos procónsules romanos. Para el final del camino, pues lo que quiere decir es eso, o sea, esta gente tiene demasiado poder sobre el gobierno de Puerto Rico, pero lamentablemente, pues ya cuando llega al Supremo, pues el Supremo de Estados Unidos, pues no estuvo de acuerdo con eso, y como dije, pues lo que resuelve es que son oficiales territoriales, convirtiendo entonces, reiterando, ¿verdad? Ese poder plenario que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico para incluso evadir esa teoría del pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos y decir, pues mire, no, simplemente aquí el Congreso tuvo el cuidado de establecer que su poder, que el poder para aprobar la ley promesa emana de la cláusula territorial, tuvo el cuidado de decir que son oficiales territoriales y denominarlos de esa manera e ir más allá y decir no son federales, la ley dice que no son oficiales federales. Así que eso es lo que el Tribunal Supremo miró en esencia y pues lo que tenemos es todavía una Junta de Control Fiscal aquí tomando decisiones sobre nuestras vidas sin resultado alguno, porque todavía no hemos visto un resultado concreto que podamos decir que nos beneficia de alguna manera, al contrario, ¿verdad? Y encima de eso, tenemos todas las situaciones que han ocurrido en Puerto Rico que han sido golpes a la economía, siendo la más reciente la pandemia, y por eso es que es importante entonces pues mirar realmente cómo de aquí hacia adelante vamos a aportar para atender el problema, y de ahí es que entonces surge este tema de la universidad. Pero voy a dejar le voy a dar la palabra a Rolando para que hable un poquito sobre lo que está ocurriendo en términos de promesa y la Junta, porque hay casos que están corriendo, no, obviamente el de la UTIER no, en el Supremo no era el único, hay muchas cosas que están ocurriendo, así que los dejo para que Rolando explique un poquito más sobre eso y luego entramos en lo que queremos, ¿verdad?, de la universidad. Gracias, Jessica. El problema político de Puerto Rico se complica aún más cuando vemos que la Junta es la única que puede erradicar los casos de título 3. Y el caso de título 3 es el que permite la reestructuración de las deudas. Y ahí el gobierno de Puerto Rico, la opinión no vale ni para pool ni para banca, porque es la Junta el representante del gobierno. El gobierno participa, pero no es quien tiene la última palabra sobre todos los procesos, como ocurre en cuanto al plan fiscal y al presupuesto. La Junta ha radicado el caso de título 3 del gobierno central, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de COFINA, que ya fue confirmado en febrero del 2019, la Autoridad de Carreteras, el Sistema de Retiro, y el último fue la Autoridad de Edificios Públicos, que fue el 27 de septiembre de 2019. Sobre esos casos y sobre esas entidades tan importantes del gobierno de Puerto Rico, la Junta tiene total control, porque es quien decide cómo se va a reestructurar la deuda y cómo es que va a quedar Puerto Rico, nosotros, los contribuyentes, obligados a pagar la deuda desde que se confirme el plan en adelante. Y eso obviamente es otro de los poderes que delega, porque esa gente que nadie escogió son los que están haciendo los compromisos de pago de la deuda de Puerto Rico, y algunos de esos compromisos se extienden por más de 40 años. La situación de que se hayan radicado estos casos de título 3 abre un universo de posibilidades de litigios y de reclamaciones que son muy importantes, ¿verdad? Vimos la que Jessica explicó de la cláusula de los nombramientos, pero hay otros casos que son sustantivos, en el sentido de que atacan la constitucionalidad de la ley promesa. Entre ellos está el caso de las uniones de empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que muy oportunamente están alegando que promesa es una manifestación racista, que el coloniaje es racismo, porque es el dominio de una nación que tiene una raza diferente sobre otra nación que es de otra raza, y que todo se articula en función de esa diferencia.
Y eso es lo que establece los casos insulares, que somos distintos, como dijo Jessica, que somos Brown y por tanto no tenemos la capacidad de autogobernarnos. Y si ustedes ven el historial legislativo de la ley promesa, todo lo que está detrás de la ley es eso, que somos incapaces de gobernarnos, que fracasamos como pueblo, que somos inferiores, que necesitamos un tutor. Toda esa ideología de superioridad es la ideología colonial y eso es racismo. Entonces los obreros del fondo están cuestionando este asunto. El caso está ante el primer circuito porque la jueza Taylor Swain lo desestimó por una cuestión procesal de que supuestamente no hay legitimación activa y eso es absurdo porque en realidad son obreros que son acreedores, que han sido perjudicados por la Junta, etcétera, así que tienen todos los requisitos constitucionales. Hay unos casos que llevan los obreros del fondo y Lutier, que es por el menoscabo de las obligaciones contractuales que son sus convenios colectivos, y esos casos también están en diferentes etapas procesales. Está el caso de Pinto Lugo, un prestigioso abogado de San Juan, y varias uniones obreras que están cuestionando también la constitucionalidad de la ley promesa a base de argumentos de los derechos políticos que se tienen y de la deuda odiosa. Está la reciente demanda de la aseguradora de bonos AMBAC, que está alegando que la ley promesa viola la cláusula de las leyes uniformes de quiebra, y es una demanda que tiene mucho mérito porque en realidad promesa primero aplica a los territorios nada más, y eso podría ser un fundamento, pero el más contundente es que establece reglas diferentes para los acreedores, porque hay un código de quiebras que tiene un capítulo 9 que es para las instrumentalidades gubernamentales, y la ley promesa no solamente toma partes del capítulo 9 y del capítulo 11 de la ley de quiebra, sino que las mezcla y hace unas omisiones en la ley al no incorporar algunas secciones, y por tanto crea una ley diferente para los acreedores del territorio de Puerto Rico, y eso ambas plantea, y probablemente con razón, que viola esa cláusula constitucional. Tenemos también las demandas que ha radicado la gobernadora, que me gustaría comentar brevemente, que realmente no les veo mucho mérito, porque está cuestionando la interpretación de la ley, no si la ley es constitucional o no. Y ya la jueza y el circuito han resuelto que la Junta tiene poderes absolutos mediante la imposición del plan fiscal, y que es la que impone los presupuestos, y que el gobierno local no puede cambiar esas partidas y no puede reprogramar las partidas. O sea que esas 6 demandas que se pudieron haber hecho en una sola demanda, que son un despilfarro de fondos públicos al radicar 6 en vez de una, pues plantean que la Junta no puede anular las leyes mediante una carta, que tiene que ir al tribunal, a la corte de la jueza Taylor Swain, a anular las leyes, y plantean que con el mero hecho de que el gobierno certifique que se dio cumplimiento a promesa estableciendo que no hay una inconsistencia de la ley con el plan fiscal, con eso es suficiente, y que la Junta no se puede meter en esa decisión. Y realmente eso no tiene ningún sentido jurídico porque la ley menciona la palabra a su sola discreción más de 30 veces, ¿verdad, Jessica? Y como unas 27 veces en lo que respecta a la Junta. A la Junta, así que la Junta tiene la discreción absoluta, unilateral, de determinar si la ley cumple o no cumple con el plan fiscal, si la ley es consona o no es consona. Así que no le veo mucho mérito porque no se radicó el pleito que había que radicar, que es un pleito del gobierno de Puerto Rico cuestionando la constitucionalidad de la ley promesa porque viola los derechos políticos, y desafortunadamente los abogados de la gobernadora no vieron lo que dijo la jueza Sotomayor, que pudo haber sido el argumento de la gobernadora para impugnar la constitucionalidad de la ley promesa, porque el gobierno tiene legitimación activa para decir, mira, la ley promesa me quitó los derechos políticos que había para el pueblo de Puerto Rico, eliminó el pacto, yo soy parte de un contrato con el gobierno federal a base de la ley 600 y de la constitución, y tú lo violaste. Quien tiene legitimación activa ahí evidentemente son ellos. Otras controversias importantes está el caso de Assured y el de Pinto Lugo, que son sobre la deuda odiosa, quién debe responder por la deuda. Se alega que debe ser el gobierno de Estados Unidos porque fue quien autorizó a Puerto Rico a emitir deuda, pero también están las cuestiones procesales del RSA, de la Autoridad de Energía Eléctrica,
el plan de ajuste de deuda del gobierno central y el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son asuntos que van a vincular a Puerto Rico por muchos años. Estos compromisos que hace la Junta en estos planes y acuerdos con los bonistas tienen una relación bien estrecha con el problema económico que tiene Puerto Rico y que mencionamos al principio. Puerto Rico tiene un problema económico terrible y resulta que la Junta no ha sido capaz de iniciar un trámite de crecimiento económico para Puerto Rico. Es cierto que hemos tenido los huracanes, los terremotos, hemos tenido ahora la pandemia, pero la Junta apostaba a que estos infortunios iban a traer inversión a Puerto Rico por parte del gobierno federal para la reconstrucción y que eso iba a generar crecimiento económico. Pues no se ha dado por esta cuestión de que el gobierno de Estados Unidos ha despreciado a Puerto Rico, se ha roto ese mito del patriarcado federal sobre Puerto Rico y por eso no se han dado ninguna de las proyecciones económicas de la Junta sobre cómo Puerto Rico va a crecer. La Junta ha hecho 11 borradores de planes fiscales y ha certificado 7. Ninguno de esos planes fiscales, el último fue el 3 de mayo, ha dado en el clavo en términos de cumplirse, en términos de sus proyecciones. Y si no se cumplen sus proyecciones económicas, pues las promesas que se hacen a base de esos planes son inútiles, porque no se van a materializar los recursos necesarios para pagar lo que se promete. Hemos tenido actividades similares a este foro, ¿verdad? Con Alameda, con Caraballo Cueto, con Daniel Santamaría, con Heriberto Martínez, y todos han dicho que la Junta está sobreestimando los ingresos, los recaudos, y que está cometiendo los mismos errores que comete el gobierno de Puerto Rico antes de la Junta, y que hace que se hagan emisiones que no se pueden pagar eventualmente. O sea, que están incurriendo en el mismo error. El plan que certifican el 3 de mayo reconoce el asunto de la pandemia, pero no toma las medidas indispensables para atender la crisis y de hecho es tan optimista que dice que el año que viene va a haber crecimiento económico en Puerto Rico, cuando AFAF dice que va a haber una caída de casi 8% en la economía. O sea, AFAF está prediciendo un desastre, una debacle económica dramática como nunca ha ocurrido en Puerto Rico, donde caemos 8% y la Junta está diciendo que va a haber crecimiento. O sea, ¿cómo es posible que a la luz de las circunstancias ellos estimen eso? Pues lo están haciendo para tratar de sacar el máximo de la riqueza de Puerto Rico para pagar a los acreedores. Estos planes fiscales están basados en la austeridad, que ha fracasado en muchos otros países, y por ende Promesa no cuenta con un modelo económico que permita que se manifieste, ¿verdad? La cláusula de salida de la Junta. El plan de ajuste de deuda del gobierno central no definió los servicios esenciales, por tanto no se está protegiendo lo que es básico, y estas promesas que está haciendo la Junta son mejorando los créditos de los bonistas. Y cuando digo mejorando los créditos de los bonistas es porque la inmensa mayoría de los bonistas de Puerto Rico son acreedores no asegurados, y bajo cualquier ley de quiebra tú puedes restringir lo que tienes que pagarle, ¿verdad? Puedes reducir sustancialmente lo que tienes que pagarle. Pero la Junta ha escogido la ruta de garantizar esos créditos, es decir, de no asegurado lo convierto en asegurado, y por tanto es un crédito mucho más atractivo, mucho más valioso que el crédito anterior, pero tiene el problema de que si Puerto Rico no pudiera cumplir con estas obligaciones que está haciendo, y lo más previsible es que no pueda cumplir, porque la propia Junta está diciendo que ya para principios de la década del 2030 va a haber déficits estructurales del gobierno de Puerto Rico. Por tanto, en esa época el gobierno va a tener que escoger: o pago a los bonistas o pago a los pensionados, y de seguro el gobernador o gobernadora va a escoger pagar a los pensionados. Entonces habría otro incumplimiento, y cuando hay otro incumplimiento y los bonos son bonos asegurados porque en un proceso anterior de quiebra tú los convertiste en bonos asegurados, esos bonos no se pueden recortar, esos bonos habría que pagarlos completos. Entonces, para poder sacar dinero para pagar esos bonos habría que ir
tras los pensionados para reducir las pensiones de una manera más dramática, tras los servicios esenciales, etcétera, y crearía una situación terrible para Puerto Rico. Así que tienes una situación económica malísima en Puerto Rico, no tienes herramientas para corregirla, estás haciendo proyecciones que no se van a cumplir y a base de esas proyecciones tú haces promesas de pago, pues eventualmente no vas a poder cumplir las promesas de pago, pero como convertiste unos créditos no asegurados en unos créditos asegurados, en esa segunda quiebra no vamos a poder recortar esa deuda y entonces vamos a tener que hacer sacrificios adicionales, y particularmente por parte de los pensionados. Toda esa situación no son augurios de catástrofe, es algo que los economistas de Puerto Rico y la propia Junta está diciendo. La Junta dice, mire, la situación económica va a generar déficits en unos pocos años, así que eso augura que va a haber este dilema, o pago las pensiones o pago los acreedores. Y como se va a escoger las pensiones, porque es la única razonabilidad que hay en este asunto, en esa decisión, pues va a venir este segundo impago y ahí es que se va a poner muy difícil la situación. Por eso es que la ley promesa no es viable. La ley requiere, para que se vaya a la Junta, 4 presupuestos consecutivos, balanceados y acceso a los mercados a costos razonables. Puerto Rico todavía, estamos ya entrando en el 4.º año, se cumple ahora en el 30 de junio, ya mismo, y todavía no se ha logrado el primer presupuesto balanceado. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a la Junta a balancear los presupuestos? Pues mira, primero tiene que ajustar la deuda para saber cuánto se tiene que pagar a los acreedores. La Junta llegó a un acuerdo con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento y no pudo cumplir el primer pago. Incumplió ya en esas obligaciones. Entonces, si eso ocurre con el gobierno central, pues entonces no se va a poder mantener el presupuesto balanceado. Entonces la Junta va a seguir extendiendo su mandato sobre Puerto Rico, nosotros sin derechos políticos, sin derechos democráticos, en una situación de vivir bajo un régimen de austeridad. Pues mira, va a hacer que la emigración aumente y por ende esa emigración va a hacer que bajen los recaudos y sigamos de mal en peor. Así que la propia ley no tiene una manera de salir de Puerto Rico, porque las condiciones de Puerto Rico, del sistema colonial y la visión de mundo de la Junta impiden que eso ocurra. Y mientras tanto, no hay ningún plan. Y ahí es donde viene la parte central del planteamiento que estamos haciendo en el día de hoy. La clase política no tiene un plan económico para Puerto Rico. La Junta no tiene un plan económico, lo que tiene es un plan de austeridad para Puerto Rico. No hay posibilidades de sección 936, no estamos discutiendo todavía alcanzar la soberanía, ni la paridad de fondos, ni la estadidad. O sea, todas estas soluciones que requieren una acción política dramática de los Estados Unidos no están, ni a mediano plazo, porque todavía Puerto Rico no se ha enfocado en resolver el problema político y enfocar toda su energía a que el Congreso trabaje con el problema de Puerto Rico. Pero lo que quiero decir es que no hay una planificación de qué es lo que tenemos que hacer y por ende va a seguir empeorando esa migración, no conseguiremos los presupuestos balanceados, se va a extender el mandato de la Junta y entonces la pregunta que siempre hago en estos foros, y Jessica ya me ha escuchado un montón de veces en esto, ¿hasta cuándo los puertorriqueños vamos a aguantar esta tiranía de 7 miembros de una Junta no electa que están decidiendo todo lo que ocurre en Puerto Rico? Y esto es insostenible en términos de dignidad humana, en términos de derechos democráticos, en términos de derechos políticos. Y cuando tú ves todo este cuadro, tú dices, ¿cómo un país que se llena la boca en el planeta hablando de libertades políticas, de la democracia ante todo el mundo, tiene a Puerto Rico sumido en esta crisis tan terrible de autoritarismo, donde no tenemos ningún derecho político? Y esto ocurre claramente, yo no tengo la menor duda, con todo el entendimiento que ha surgido sobre el racismo en Estados Unidos, que es un problema estructural, y con todo lo que se ha dicho por los académicos y los estudiosos de los casos insulares, esto es una manifestación
clásica de la violencia racista de un imperio en contra de la colonia. Nos han amarrado las manos, nos han amordazado y entonces lo único que queda es responder. Y de hecho en algunos casos se está planteando que la falta de salidas políticas para los puertorriqueños pues no nos dejan nada más que dos alternativas: o que los tribunales nos den espacio y reconozcan que se están violando estos derechos políticos, o la calle, como hicieron los padres de la República Norteamericana, que cuando no pudieron más con el gobierno del rey inglés, pues se tiraron a la calle e hicieron una revolución. Y eso es lo que ocurre cuando tú coartas todo el espacio que necesita un pueblo para operar y para respirar, y eso es lo que está pasando con Puerto Rico. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que idear los mecanismos internos para coagular la fuerza que hace falta para combatir este régimen colonial, para convocar las mentes más privilegiadas de Puerto Rico para que podamos establecer planes y estrategias para lidiar con la crisis económica y política de Puerto Rico. Y el planteamiento es que las universidades tienen una cantera incalculable de experiencia, de conocimiento, de talento, y que la caída ya de toda esta mitología que nos rodeaba en términos políticos, sociales y económicos, pues nos permite hablar un mismo lenguaje. Anteriormente Jessica mencionaba que la palabra colonia ahora está todo el tiempo en la discusión pública. Antes la palabra colonia estaba prohibida y te miraban mal por decir la palabra colonia, por tú decir que Puerto Rico era una colonia, porque se creía que Puerto Rico tenía un estatus especial y que no era colonia allá, y todo eso es falso y todo eso se derrumbó. Al tener un lenguaje común donde ya no es malo decir colonia, imperio, imperialismo, crisis económica, depresión, donde ya esas palabras no son malas, la universidad puede vencer esa timidez de la cual se ha caracterizado particularmente la universidad privada, ¿verdad?, en la discusión de los asuntos públicos, y puede insertarse para que entonces presentemos como universitarios unas alternativas que nos permitan resolver el problema político y económico. Este discurso sobre cómo resolver los problemas, pues, hemos mencionado, la clase política ha fracasado, la Junta no lo puede manejar, el Congreso no tiene interés, así que tiene que salir de nosotros mismos. Pero la universidad tiene que ser líder en educar sobre estos problemas a su matrícula. O sea, en las universidades tiene que discutirse el problema político de Puerto Rico, tiene que discutirse la situación colonial, la situación económica, y que nuestros estudiantes que estén pasando por esos foros entiendan cómo estamos viviendo, que esta no es la manera digna y democrática de vivir, y que hay alternativas para resolver esta situación. El coloniaje es racismo indigno y moralmente repugnable, y eso tiene que explicarse en la educación. Cuando se habla de racismo en esta insurrección que hay en Estados Unidos, uno de los planteamientos principales que se hace es la necesidad de educar sobre el tema, de discutirlo francamente, con una sinceridad brutal, para que se vaya develando, ¿verdad?, estas capas, estos velos que se ponen para disfrazar las situaciones de desigualdad. Ya no hay espacio para disfrazar esas situaciones de desigualdad, y la universidad tiene la libertad académica, la universidad tiene la libertad institucional para abordar estos temas. Se le va la vida a la universidad. O sea, todo esto que está ocurriendo, la universidad no es inmune. Hay una universidad que tuvo que despedir más de 200 empleados por la crisis del COVID-19, a pesar de que hubo una inyección de fondos de parte del gobierno federal. Así que si sigue bajando la matrícula porque la gente sigue emigrando, pues se le va la vida también a las universidades, y podrían tener que achicar dramáticamente sus operaciones o cerrar. Por tanto, esto es una función de autopreservación de las universidades y de ayudar al pueblo de Puerto Rico. Pero para eso, las universidades tienen que coaligarse con los otros sectores sociales, con las sin fines de lucro, con las comunidades, porque no es solamente educar a sus matrículas, sino tienen que llevar ese conocimiento fuera de la universidad para ir generando unos consensos
que puedan ser la base para acción política concreta. Estos consensos se pueden generar, obviamente, mediante think tanks, ¿verdad? Centros de pensamiento y de establecimiento de política pública, que los partidos políticos y los políticos vayan a beber en el conocimiento de las universidades para que puedan establecer sus plataformas y las universidades les den apoyo en delinear esas políticas públicas, compareciendo a vistas públicas, explicando por qué esto es bueno y por qué esto es malo, etcétera. Así que hay una oportunidad única de las universidades de asumir un liderazgo, de ser ejemplo para que los estudiantes escojan las carreras universitarias, de ser fuente de información y de conocimiento para la clase política y de ser asesor en todos los procesos políticos que se avecinan, ¿verdad? Con el asunto de la deuda, con el asunto de la situación colonial de Puerto Rico, etcétera. Pero además, la universidad tiene que asumir un papel más agresivo en la solución de la crisis del COVID-19, ¿verdad? Porque es algo bien concreto que tenemos encima. Hay un riesgo importante de autoritarismo, lo vimos con las órdenes ejecutivas, que sin encomendarse a nadie, con redacción terrible, sobreextensa, ambigua, se prohibieron multiplicidad de actividades que en alguna medida estaban justificada la prohibición, pero es que se hizo de una manera tan burda, tan mal hecha, que creó muchos problemas, ¿verdad? Que no se han resuelto y que hay que seguir vigilantes porque no sabemos si los contagios van a repuntar otra vez. Entonces, ¿con qué vendrán? ¿Funcionará la autoridad de cierre de la gobernadora o ya no funcionará? Y podría recrudecerse este patrón de autoritarismo y utilizar medidas más dramáticas. La universidad tiene que darle el frente a eso y tiene que ser un faro que guíe la acción en contra de cualquier intento de incrementar el autoritarismo. En otros países se ha dado este fenómeno también, otros han sido tan dramáticos como suspender el Congreso y como suspender muchas de las medidas de protección de los seres humanos, ¿verdad? En términos políticos. Pero el desempleo que se está generando con el COVID, con la pandemia, y los cambios que están ocurriendo en la economía también requieren estudio de la universidad, porque la universidad es la que prepara a la gente. ¿Cómo van a seguir preparando egresados para un mercado donde ya no hay empleo? Porque la pandemia acabó con ese tipo de empleo. Entonces la universidad tiene que identificar qué mercados van a incrementarse, cuáles van a disminuirse o desaparecer, para ir modificando sus currículos de manera que puedan ser más efectivos. Mira, a vuelo de pájaro se puede decir que hay sectores empresariales y comerciales que son perdedores en esta pandemia: los bares, los hoteles, los restaurantes. El viejo San Juan, que estaba lleno de bullicio y de personas caminando por las calles, es un desierto, porque el turismo se cayó. El turismo alimentaba a los restaurantes. La gente no va al viejo San Juan a un restaurante con frecuencia. Quienes vienen son los turistas. Entonces ese sector está súper golpeado. No sabemos cuáles de esos restaurantes van a sobrevivir. Lo mismo ocurre con los servicios de alto contacto como barberos, salones de belleza, estética, los dentistas, etcétera. Todos esos sectores se van a afectar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Pues mirar quién se afecta, cómo puede ayudar a esos sectores a que no desaparezcan, pero también hay que mirar qué sectores van a tener crecimiento económico para poder asesorar sobre políticas de incentivos de estos sectores. Y podemos mencionar la educación misma. La educación a distancia requiere mucho trabajo para que sea efectiva. Hay que trabajar para el mejoramiento de las telecomunicaciones de banda ancha. Hay que mejorar la cadena alimentaria de Puerto Rico, las cadenas y canales de distribución de todo tipo de servicios. Eso ha sido un boom importantísimo, como ahora tú puedes pedir prácticamente todo y te lo llevan a tu casa. Y hay tanta gente que se ha reinventado para dar ese servicio a la casa, como ocurría antes, que estaba el panadero, el lechero, el piragüero, el viandero, que te llevaban, pasaban por las calles y te llevaban los productos a la puerta de tu casa. Pues esos son sectores nuevos que hay que mirar. Está también el asunto de los servicios de limpieza, desinfección,
productos para mantener la calidad del aire, calidad del agua, etcétera, los servicios al hogar, la programación e inteligencia artificial que permite que entonces podamos tener sistemas más efectivos para interactuar de manera virtual. Y esas son áreas que la universidad tiene que mirar y ver cómo pueden fomentar políticas, investigación puntual sobre esos temas que ayuden a que esos sectores económicos puedan despuntar. Pero también hay cambios fundamentales que la universidad puede apoyar, como la renta básica universal. Esto hay que apoyarlo porque es posible que los niveles de empleo no levanten a los niveles previos a la pandemia y que tú tengas unos sectores fundamentales de la sociedad totalmente desempleados, sin acceso al desempleo porque el desempleo es temporero y que entonces tenga que considerar una renta básica universal que se está ensayando ya en muchos países del mundo. También se podría tener que ensayar una reducción de la jornada laboral, que esto no necesariamente implica una reducción del salario, pero que por lo menos pueda trabajar más gente. Se puede bajar a 6 horas, a 4 horas y puedes tener 2 turnos. Y también hace falta acceso a la energía y a la internet de banda ancha como un derecho humano para que se pueda subsidiar, dar gratis. Uno de los problemas terribles que tiene la educación en Puerto Rico es que prácticamente un 30 o un 40% de la población no tiene acceso a la banda ancha. Y eso impide que la gente pueda tomar clases o trabajar de una manera efectiva, porque es muy precario tú estar estudiando o trabajando en la pantalla de un celular. Eso no permite, ¿verdad?, que sea eficiente. Las universidades tienen que mirar los efectos de la pandemia en las relaciones obrero-patronales, en las propias relaciones que tiene la universidad con sus empleados y con sus profesores, porque hay unos desfases, hay unos problemas adicionales. La universidad, que ha tenido una experiencia de varios años de educación a distancia, tiene que apoyar el sector privado y el sector público en esta empresa nueva de estar trabajando, prestando servicios a través de sistemas remotos. Y esto va a debilitar la visión particular y que era, ¿verdad?, lo general, de que hay un centro de trabajo donde tú te reportas y tú ponchas y te pagan por las horas que tú estás trabajando allí, y cuando das las 5 tú te vas y ya no te pagan más. Todo eso va a cambiar porque hay mucha gente que va a seguir trabajando de manera remota, y entonces tienes el dilema del empleado exento y el empleado no exento, ¿verdad? El empleado exento es el que trabaja por tarea y tú le das un sueldo general y ese empleado tiene que cumplir todas las tareas en el tiempo que sea necesario. El empleado no exento es el que tiene que trabajar por hora. Pero cuando tú envías un empleado no exento a la casa a trabajar, primero ya tú no lo tienes en el centro de trabajo, ya tú no tienes una medida de vigilar lo que hace, supervisar lo que hace. Ese empleado que está en la casa trabaja a su ritmo, trabaja intercalando las funciones clásicas del hogar, porque yo cuando estoy trabajando en mi casa me tengo que hacer desayuno, tengo que lavar, tengo que mapear, tengo que fregar, tengo que hacer todas las cosas, tengo que cuidar a los niños, particularmente en el verano. ¿Cómo se organiza el trabajo, particularmente el no exento, a la luz de esa nueva circunstancia? Es un gran reto que la universidad tiene que aportar. Mi predicción es que se va a mover mucha gente al trabajo exento, a fijar salarios. La ley exige un salario a los empleados exentos que es mayor de 2,000 y pico. Si tú te acuerdas, Jessica, me lo refrescas, pero es más de 2,000, o sea que es un salario mucho mayor al salario mínimo, o que es el salario regular a los empleados asalariados. Así que si tú envías el personal a tu casa, también tú tienes una reducción de los costos, porque ya tú no tienes que tener un local tan grande, ya tú no gastas tanta energía eléctrica, tanta agua, aire acondicionado, mantenimiento, limpieza. ¿Y quién asume ese costo? Pues lo asume el empleado, porque se tiene que ir a la casa a trabajar, tiene que tener su computadora, su banda ancha, y tiene que tener pues el deterioro, el mantenimiento que se genera cuando tú estás en la casa todo el tiempo. Y eso tiene que haber unos cambios que hagan una nueva distribución del trabajo y de los costos del trabajo. Y yo creo que las universidades tienen que contribuir a medir esa productividad de los empleados y a generar
cambios en la legislación obrero-patronal que acomoden esas circunstancias. Así que fíjense qué agenda más grande tiene la universidad y por qué entendemos ante el fracaso de la clase política y de la Junta, por qué entendemos que la única esperanza que tenemos es que la universidad se involucre, genere consensos, cree think tanks, cree iniciativas comunitarias, iniciativas legislativas, iniciativas políticas, iniciativas ante el Congreso para manejar todos estos asuntos, porque en realidad tenemos el plato lleno con todas estas controversias. Así que para concluir, y entonces abrimos con Jessica la conversación, la clase política ha fracasado en asumir el liderazgo responsable y efectivo que estos problemas requieren. La inminencia de una segunda quiebra requiere un sentido de urgencia. Hay que meterle presión y rapidez a esto, porque es en pocos años que se avecina esta segunda quiebra y la universidad tiene que asumir entonces esta función de educar a sus estudiantes para la solución del problema político y económico, para la generación de estudios de identificación y diagnóstico de los problemas de Puerto Rico, como laboratorio y centro de investigación y desarrollo para las tecnologías que hacen falta para hacer estos cambios y para generar las políticas públicas y los planes que hacen falta para que la clase política no esté por ahí como gallina loca, como han estado siempre, sin idea de qué es lo que hace falta para Puerto Rico, que a estas alturas, a unos pocos meses de las elecciones, todavía no hay programas políticos coherentes que nos indiquen cuál es la ruta que seguiría un partido político en el caso de advenir al poder. Con eso, pues, quiero cerrar, pero esto no es una nota pesimista, ¿verdad? No quiero que se vea. Esto es una propuesta concreta. Esto se le ha llevado ya a una de las universidades de Puerto Rico, una de las universidades más importantes de Puerto Rico, y se va a seguir promoviendo en los centros docentes para que se pueda generar esta agenda. Así que si bien la situación es muy seria, hay una propuesta de cambio y de plan que de ser adoptada tendríamos entonces una agenda de trabajo. Jessica. Yo creo que de todos los sectores siempre hay algo que pueden aportar y cada vez, ¿verdad?, se hace más necesario que abramos los ojos y que nos pongamos a identificar qué cosas podemos hacer de nuestras trincheras. Y en el caso de las universidades, yo pienso que es un área que también es bueno que se pueda explotar más y que se pueda eh, educar más a los estudiantes en el área de empresarismo, ¿verdad? Porque cuando se trata de crisis surgen oportunidades también y un programa de administración de empresas no debe ir dirigido solamente a, bueno, que si recursos humanos, que si contabilidad, que son cosas importantes, pero que no sea dirigido a crear empleados, sino a personas que sean emprendedores, que tengan creatividad. O sea, la universidad es una incubadora de conocimiento, de desarrollo intelectual y social. Así que entre las áreas que mencionaste, que ciertamente sí, o sea, a todas luces, pues con todo lo que ha pasado y con la pandemia son áreas importantes, pues el empresarismo también podría ser una de ellas para incluso, ¿verdad?, aumentar esa economía local, ese desarrollo de negocios locales y que nosotros entonces pues podamos apoyar lo local. Así que como dije, de todos los puntos hay algo que se puede hacer. Está el aspecto judicial que nosotros trabajamos todos los días, está la calle, pero la universidad también tiene ese papel tan importante porque la educación es la joya, ¿verdad? En la educación es que obtenemos todos los conocimientos que necesitamos para echar para adelante desde el punto de vista personal, pero también como nación. Y creo que sí, un poco las universidades han estado un poquito en la parte de atrás y no han sido tan proactivas. La Universidad de Puerto Rico, pues está lo que está es recibiendo cantazos y cantazos, ¿verdad? Con las medidas de austeridad y con los recortes del gobierno y con los recortes por parte de la Junta. Pero los estudiantes son los que tienen la energía, los estudiantes son los que andan como esponjas recibiendo todo ese conocimiento y creo que los programas tienen que
adaptarse más a nuestra realidad en Puerto Rico. No se trata de traer un currículum y un programa donde te enseñamos lo necesario y lo básico, sino que vaya más allá a temperarse a lo que vivimos en Puerto Rico, a nuestra situación colonial, ¿verdad? Y cómo eso afecta nuestra vida diaria. Porque no podemos simplemente traer libros de Estados Unidos o de donde sea y aprender una teoría que después no sepamos aplicar en nuestro entorno. O sea, que hacen falta muchísimos economistas, que ya tenemos muchos buenos y necesitamos más economistas que puedan aportar, que puedan escribir, como mencionábamos en el live anterior, que no solamente, y esto lo puede hacer la universidad también, en el difundir información y en que los estudiantes también se envuelvan en el proceso de estudiar un tema y publicarlo para que el resto de las personas que no estudiamos ese tema o que no estamos familiarizados con el asunto podamos conocer sobre eso. O sea, que se fomente el que se escriba y así en arroz y habichuela, como hablábamos en el live pasado, para que los demás que no estamos en esa área podamos entenderlo y podamos irlo pasando también a otras personas y que vaya, y que, ¿verdad? Que desde eso podamos aportar también a lo que está pasando, porque en la medida en que nos mantengamos ignorantes sobre nuestra situación, como pasa con el asunto de Promesa y la Junta, pues no tenemos las herramientas para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer y de por qué tenemos que luchar para salir del hoyo en el que estamos. Así que esto es la invitación, ¿verdad?, a las universidades a que sean más proactivos, los profesores con su libertad de cátedra, que puedan incorporar en sus programas todos estos asuntos de nuestra realidad y mirar hacia el futuro, ¿verdad? Porque los estudiantes son los que son el futuro de nuestra economía y de Puerto Rico como país. Así que yo no tengo comentarios adicionales, no han habido preguntas en los comentarios del Facebook Live, llevamos ya un ratito, así que yo creo que ya podemos ir cerrando. Como siempre, tengo que agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre empiezo agradeciéndoles y termino agradeciéndoles también por el apoyo que siempre le han dado a estas programaciones. Agradecerles a todos y todas que se han conectado, porque sé que hay muchos que se conectan consistentemente con nosotros todos los jueves y por favor compartan todo esto y los otros videos que hemos hecho para que podamos llegar a más personas y ¿verdad?, a contribuir un poquito en eso que estamos hablando de difundir el conocimiento. Así que, no sé, Rolando, si quieres... No, Eh, agradecer y decir que seguiremos haciendo este tipo de actividades generando opinión sobre todos los temas que nos conciernen, ¿verdad?, en el Puerto Rico contemporáneo y que estamos a la orden. Volveremos la semana que viene, el jueves a las 7 de la noche. Que pero pasen muchas buena noche. gracias, buenas noches a todos y todas.